hay muchos bancos de inversión, gestoras de fondos, etcétera, que están alertando precisamente de que viene una desaceleración de la economía. Lo que no pueden hacer es dejar que se vaya la inflación por las nubes, tienen que controlarla. Y si por ello tienen que destruir la economía, tendrán que hacerlo. Tienen herramientas para retirar una economía si estuviera totalmente destrozada. Y como siempre, por aquí, John Economist, un placer tenerte una vez más por aquí, por el canal. No te veíamos por aquí desde el especial de fin de año, así que es un placer volver a charlar contigo por aquí. Muy buenas tardes, Héctor. El placer es mío. Ya te digo siempre que para mí venir a tu canal es un lujo, me lo paso muy bien. Y nada, agradecer los comentarios que estás escuchando, que comentabas del chat. Y para mí, uno de los placeres de venir a tu canal es que traes a grandes profesionales. Y para mí, sin referente, cuando comentan Carpatos, comentan Pablo Gil, gente que llevo muchos años siguiendo, he aprendido muchísimo de ellos. Y a mí que se me ponga en un canal al lado de estos monstruos, para mí es un placer, son auténticos máquinas. Eso es Y que te lo espero que estás pasemos ganando, aquí un ¿eh? gran rato. Eso es que te lo estás ganando, así que felicidades también por el trabajo que haces. Eso te lo digo de mi parte. Y seguro que por aquí la gente está de acuerdo con ese comentario. Me hablabas de datos macro antes de entrar en temas resultados empresariales, porque justo hoy, lo comentaba en la introducción, se ha publicado el PMI de Chicago, que muchas veces actúa como pues una especie de termómetro, ¿no? De lo que podemos ver en los próximos meses. Pues es la actividad manufacturera de una ciudad tan importante como es Chicago, ¿no? Y el peso que tiene a nivel industrial dentro de Estados Unidos. Y ha salido un dato malísimo, 44,3 frente a 45 esperado y frente a 45,1 del mes anterior. Es decir, que es un punto y pico peor de lo que... bueno, un punto y pico, sí, prácticamente un punto peor de lo que con respecto al mes anterior. Es decir, que se muestran todavía esos síntomas, y lo comentaba yo hoy en mi canal de Discord y también en Twitter, que siempre que ha dado estas lecturas y además se ha visto como un estancamiento dentro de esta zona, y sobre todo si nos fijamos desde los años 90 hasta ahora, que es desde la métrica un poco que medía, pero también es extrapolable a los años 80, a los años 70, etcétera. Siempre que teníamos estas medidas a nivel macro, venía una desaceleración de la economía, una recesión económica, y no necesariamente una recesión fuerte, pero sí una recesión económica. Esto no se está todavía trasladando, claro. Es que todo el mundo dice, bueno, el empleo aguanta, el empleo está fuerte, 200.000 puestos de trabajo se están creando de promedio. Claro, pero es que llegará un momento que esa tendencia se revertirá. Antes hablábamos fuera de micros y fuera de cámaras, ¿no? Te decía, esto me recuerda un poco al momento de la gran apuesta, ¿no? Cuando están ahí la gente que estaba apostando en corto sobre el mercado inmobiliario y que decían, es que no llega el momento de confirmar, no llega. Y me está pasando un poco lo mismo. Es decir, yo estoy convencido de que esto tiene que aparecer, y muchos de los que estáis comentando por el chat también, pero no está llegando, ¿no? Ese momento. De hecho, vamos por la dirección opuesta. En el caso de Europa, por ejemplo, que lo hablábamos antes, vamos diametralmente opuestos por pensar que viene una recesión, por lo menos lo que están descontando los mercados, ¿no? Bueno, si saltamos al caso de Europa, sí que lo comentamos, pero aquí es un escándalo. Pero es que es verdad que lo que dices tú es algo como la gran caída. Todas las señales indican que está el sistema inmobiliario, el sistema subprime, está fatal. Y no cae, y no cae. Y me acuerdo que Michael Barry, y venga, apalancarse, y apalancarse, y aguantar pérdidas. Y al final, ¡pap! Fue un detalle, fue un evento concreto y empezó cuando quizás la conciencia llegó a grandes esferas de que realmente la bola era monumental. Sí. El tema está que es lo que dices tú, todos los datos indican que vamos hacia ahí. Quizás no hace falta, por eso digo, los datos empresariales pueden tener ese pistoletazo porque hace falta algo que realmente plasme ya en números que realmente la cosa no está bien. Y creo que el mercado en ese aspecto tiene descontado que los resultados van a ser malos, pero quizá no tienes contado que sean muy malos. Y es como que el otro día vimos el dato de Intel, fue bastante malo, el mercado Muy malo. Sí, 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 muy malo. reaccionó un poco mal, pero ¡plop! Acabó arriba, porque a la mínima como que, bueno, sí, como que se descuenta, se ve normal. De hecho, el SP está cotizando correctamente en estos niveles. Si tú miras el PER correspondiente a los earnings que están apareciendo, está Está en precio. en Está en la zona, precio. está a Hmm. precio. Hmm. Pero claro, está a precio si los earnings, la previsión que hay, es la estimada, es la correcta. Si ahora empiezan a salir auténticamente datos horrorosos, el SP está caro. Y aquí es por tanto es donde veo que realmente está la clave. En los datos y en esta semana, que es la que marca un poco realmente la situación actual. Es como Europa. Europa ha empezado el año volando.
sea, espectacular. Yo me acuerdo que el euro, yo era más catastrofista que tú aún lo aguantaste bien en los niveles Mm, y lo acertaste. mm, Yo que lo sí. veía más para abajo porque decía, ¿cómo está Europa? Como le venga un invierno duro, como está el tema de de energía, como está entrando por el shock de oferta, todo, digo, no, es que no hay ninguna señal que me diga que esto se va a aguantar. Y ya estamos empezando a ver enfriamiento y ralentización en la economía europea. Y el PIB que ha mostrado hoy de más 0,1 sí que es mejor de lo esperado, pero he estado mirando un poco y es gracias a Irlanda. Si tú quieres a Irlanda de la ecuación, el PIB está en terreno negativo. Entonces ha rozado Rozando el el larguero, sábado por la sí, campana de la gracias a contracción, sí, eso. sí. De hecho, me hace gracia cuando dice, bueno, pero es que el tema del consumo de energía está bajando. Pues según tú te fijas, yo estoy mirando hoy la página de Eurostat y el consumo de gas ha bajado un 20%. Sí, correcto. Pero es que porque Europa se está desindustrializando. Pues está bajando el consumo. Hay menos producción. Menos demanda industrial, exactamente. Claro, no es que Mm. digas, no, hay menos consumo porque. No, porque se está desindustrializando en Europa y a la vez está destruyendo demanda y está aumentando despidos. Aparte de esto, súmale que la demanda de préstamos de los hogares en la Unión Europea está descendiendo y a marchas forzadas. Esto se afecta también de lleno al consumo y más en el shock de precios. No sé, aparte te llega la batería de datos. O sea, ves como Alemania, igual como Estados Unidos, el PIB con el menor incremento en los últimos años. Datos de venta al por menor horrorosos. Se está frenando el motor europeo, porque es que es Alemania, pero es que dices, vale, es Alemania, pero es que todo lo que va ahí detrás. Francia hoy con el PIB más flojo desde 2020. Evita recesión también por los pelos, más 0,1, igual como el Mm. dato europeo. España, bueno, España es un cachondeo. El PIB de la semana pasada, todo y ser positivo, es un más 0,2, un cuarto trimestre, que es época navideña, es época de gasto, un más 0,2. Y encima el IPC por encima de lo esperado y sobre todo la subyacente, desastrosa. Dices, ¿tú ahora qué excusa tienes? Porque me quitas la energía y el alimento y te sacas un 7,5. Bélgica, también, IPC por encima. El miedo que está teniendo, yo creo que por primera vez hubo una reacción en los mercados tradicionales, sobre todo el americano, de un dato español que decía, pues España no pinta nada a nivel más macro mundial. Pero es que eso lo que estaba transmitiendo es el mensaje al mercado de que cuidado, porque si lo que pasa en España y después salió en Bélgica se expande en Europa, la inflación, ese monstruo que se daba por vencido en Estados Unidos y casi por vencido en Europa, quizás no está realmente vencido. Y tenemos que hacer esta subida de tipos no puedan tensionarla más porque los datos económicos están empezando a sufrir, pero sí que tengan que aguantarla. Y el hecho de aguantarla te cambia por completo el ciclo. Ya no estás en ese periodo que se prevé de baja inflación más subida de crecimiento, que es el escenario que yo creo que estamos hablando lo que está descontando el mercado en este principio de año, que es un escenario donde el crecimiento está subiendo, pues estamos viendo sectores que sí que ahora lo comentaremos, sectores Sí. de riesgo, que necesitan ese crecimiento. Y yo Mm. creo que el mercado descontaba esto. Pero claro, si ves esta previsión que podamos mantener tipos, vas a castigar todo ese crédito. Y ese sector van a afectar. Después vemos, por ejemplo, también Italia. Datos de precio a producción también por encima de lo esperado, pero me parece que el PIB de cuarto trimestre también era un desastre, un más 0,1. Suecia, cuidado con Suecia, que siempre países nórdicos, o sea, países del norte de Europa, siempre son países de referencia. Pues el PIB cayendo bastante. Aparte, menor gasto también en ventas minoristas, datos de recesión. Estamos dando datos de entrada en recesión. Suecia, en global, para no tardar mucho a la audiencia con tanto dato, No, no, todo no, que esto vas. Yo muestra creo que que además hay que poner la foto sobre el papel, ¿no? Y decir, es disgregarlo decir, todo bien. ya, Exacto. yo no estoy diciendo que, pero piso en el suelo. No estoy viendo yo realmente señales de que nos vamos para arriba o señales de que todo ha pasado. Todo esto muestra que se observa una ralentización en la actividad muy intensa para los próximos 5 o 6 meses. Quizás el segundo semestre puede tener signos de mejora, pero este primer semestre lo veo bastante complicado, porque es que no paro de recibir inputs de que realmente no es una situación para estar expuesto a riesgo. Es una situación que vamos a sufrir porque los datos no son buenos. Entonces, me extraña a mí esta reacción que a mí me pilló desprevenido. Yo realmente, para finales de verano, otoño, yo preveía un inicio de año bastante malo y quizás era el momento de sectores defensivos. Me sorprendió mucho cuando vi que realmente estaba tirando mucho consumo discrecional, cíclicos, sector financiero, materias y activos de riesgo. No lo veía que le tocara. Y con estos datos que están apareciendo, no lo veo para nada que encaje en esa situación. Por eso, mucha precaución, que quizás este repunte en el mercado viene más por otro tipo de movimiento especulativo que no más por un tipo de ciclo. Mira, Jokama44 antes nos preguntaba si podríamos hablar de un escenario de esta inflación en Europa y qué pensamos de esta posibilidad. ¿Tú qué crees? ¿Crees que hay posibilidad de
e irnos a un escenario de muy bajo crecimiento económico con alta inflación o recesión directamente? Yo es el escenario que planteo. Yo realmente creo que vamos a ver un descenso en la inflación, lo que decimos al principio de la charla, que ni mucho menos vamos a llegar a un 2% a corto plazo, ni mucho menos, va a costar mucho. Ya sin sumar que quizás hay ciertos intereses que no interese bajarlo tan rápido, pero es que no veo un crecimiento bueno, o sea, veo más un crecimiento en descenso. Y entonces veo ese escenario muy posible por todos los datos que están apareciendo. Realmente son datos que nos están llevando a ese escenario de crecimiento en descenso. Entonces veo perfectamente un escenario de esta inflación y que no estemos rozando ya pautas recesivas, porque si los datos van a peor. Y ahí esto dependerá mucho en cómo reaccionan ciertos datos empresariales y cómo vemos esta reacción principal. Es que esta semana es clave. Ahora podemos Sí, decir, sí. está Ahora hablando vamos a de los muchas resultados y esto. estimaciones, Sí. pero es que por eso digo, esta semana para mí la más importante de este Q1 y nos va a marcar realmente dónde estamos y hacia dónde vamos. Ahora vamos a esa parte de los resultados, pero a colación de esto que dices con el tema de la inflación, antes hablábamos también de que, bueno, y lo hemos hablado en otros programas, ¿no? De la posibilidad de que la inflación, que se está celebrando como ya hemos llegado al pico de la inflación y ahora ya nos vamos al camino del 2% o el 3%, me da igual, aunque sea el 3%. Pero estamos viendo cómo los precios de las materias primas están subiendo ya, que el petróleo está de nuevo en una tendencia ascendente, que la reapertura de China puede hacer que cambie el tablero de la oferta y la demanda en el escenario del comercio internacional y esto tensione más la parte de la inflación. No la parte del crecimiento, pero sí la parte de la inflación. Y esto a lo mejor pues a los bancos centrales no les va a gustar nada. Y quizás si empieza a salir... Tú fíjate un catalizador que parece que ahora nos olvidamos, pero imagínate en marzo o en abril un dato de inflación que sea mucho peor de lo esperado. Ya no peor, sino mucho peor de lo esperado. Pues ahí se monta de nuevo en los mercados un lío tremendo, ¿no? Sí, de hecho me acuerdo del programa que hicimos con el grande de Gustavo, que hablamos sobre el tema de que la inflación seguramente podría bajar rápido hasta el 5% y a partir de ahí ya veríamos qué tal le cuesta bajar al 2%. Y lo que comentas tú de China, la reapertura de China a corto plazo y este primer Q1 puede llegar a tener afectaciones negativas en la economía, porque tiene una afectación directa en tema de materias primas. Es un monstruo que está saliendo, se está teniendo una reapertura económica, pero sí que es verdad que a medio y largo plazo podría tener noticias positivas. Pero a corto plazo tiene una afectación bastante fuerte en tema energía y es una afectación directa al continente europeo y en menor medida americano. De hecho, los PIBs, de hecho, los PMIs de China de nuevo ya están por encima de 50 tras la reapertura de la economía. Por tanto, para ellos es buena señal la reapertura. Los contagios de COVID por la reapertura china parece que no se han descontrolado y esto podría llegar a respaldar un poco el consumo y la recuperación económica. Pero ya digo, a corto plazo para mí es mala señal, mal indicador de cara a la presión a nivel de materia prima. Como comentábamos antes, seguramente el petróleo se vea bastante afectado. El monstruo está volviendo a abrirse y eso, queramos o no, tendrá un daño colateral bastante importante en ciertas implicaciones dentro de ese dato de IPC. Si es que de hecho cada vez se me parece más, y a lo mejor lo revertimos, pero esta situación actual cada vez se me parece más al doble pico de inflación de los años 70. Quizá no nos olvidemos de esto y no vayamos a eso, pero se me está pareciendo demasiado. Por esas tendencias, el momento en el que surge el primer pico de inflación también en los años 70 parecía que todo estaba superado ya. Claro, se bajó la guardia también por parte de los bancos centrales ahí en ese momento y fue un fallo de política monetaria. Ahora no, pero ahora tienes el componente de que el mundo está configurado de una manera diferente, ¿no? El tablero político y geopolítico, digamos, es diferente. Tenemos la guerra en Ucrania que tampoco favorece a la desinflación acelerada o a la más que la desinflación, a la deflación, ¿no? La deflación lo favorecería, yo creo, una crisis global, eso es lo que tenemos en el cajón y de lo que hemos hablado antes, ¿no? Pero, claro, la parte de China, la parte de la guerra de Ucrania, cómo está configurado el mercado energético, pues todo esto son factores que, sumándolos todos, no ayudan, pese a que los tipos de interés permanezcan altos, ¿no? O más altos, o en zona restrictiva que todavía no están. Ojo, que esto también hay que decirlo, que todavía no están en zona restrictiva, no hay tipos de interés reales positivos todavía en Estados Unidos y mucho menos en Europa. Y esta es la clave seguramente para ver qué pasa con la inflación tanto allí como en el otro lado del Atlántico, me refiero a Estados Unidos, como aquí en Europa, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho ojo y no celebrar, porque se está pareciendo mucho a ese momento de esa economía en ese que tanto hablamos, ¿no? Las otras veces. Correcto.
La economía en ese. De hecho, lo que comentas tú, estos datos que están saliendo económicos deberían ser deflacionarios. Deberían ayudar a empujar esta inflación hacia abajo. Pero en parte, todo este conflicto a nivel más geopolítico de intentar dividir el mundo en dos polos, a la vez es inflacionario. El hecho de que tú vuelvas a concentrar dentro de tus países, de tus zonas económicas, la industria, todo es inicialmente sí que es bueno para a nivel interno de país, pero es inflacionista. Entonces, Sí. tienes un poco la lucha esa interna y ahora faltará ver si realmente esa afectación es directa. Pero ya digo, a nivel inicial deberíamos ver una inflación bajando rápido, a ese 5% que se estipula 4 o 5, y a partir de ahí tendremos problemas. Y el hecho de Mm. que se mantengan los tipos de interés a largo plazo, después tienes la otra afectación en la economía. Por lo tanto, yo creo que es que todo lo que estamos viendo, que no quiere decir que, para dar un poco punto optimista y un poco punto positivo, para nada, no quiere decir que no haya oportunidades de inversión en ciertos Por sectores. supuesto. Y de Sí, hecho sí, sí. siempre hay que pivotar cartera y siempre tienes buenas oportunidades. Pero hay que ser consciente que a mí me extrañaría mucho que después de que toda la que se ha liado, ahora ya fuéramos para arriba y aquí no ha pasado nada y el crecimiento en aumento, la inflación controlada y bajando a tipos o al target que tienen establecido. Y nada, y aquí que se ha quedado atrás, pues que se olvide de que el precio retroceda. Ya te digo yo que, aparte, después también podemos comentar el tema de insiders. Vimos Sí. gráficas que están mostrando que están aumentando las ventas de insiders, sobre todo en tecnológicas. Y sorpresivamente, te vas al sector de utilities, el sector defensivo, y no se están vendiendo. O sea, dentro de las grandes corporaciones, los directivos humanos, alguien es consciente o alguien son conscientes de que quizás hay ciertos sectores que se han recalentado o han tenido una oportunidad con este repunte de deshacerse de ciertas posiciones a mejores precios y hay cambios sectores que están aguantando porque prevén que quizás es su momento, porque correspondería por un crecimiento a la baja con una inflación a la baja. Y sería un sector o un cuadrante económico que favorece toda la parte defensiva. Y es la parte que no se está vendiendo. Contrario que los insiders sí que están vendiendo la parte tecnológica. Entonces esa parte también nos daría la razón de que quizás se ha adelantado un poco antes de tiempo el mercado, descontando una situación ya de un crecimiento económico en aumento. Mira, vamos a ir a preguntas también que nos estáis dejando por aquí. Por cierto, saluda a JJ Montoya, que es miembro súper activo de mi canal de Discord. Por cierto, vuelvo a invitar a que os unáis a mi comunidad de Discord. Ahí tenéis la información económica más relevante en tiempo real, análisis, gráficos de interés, debates con vosotros. Os cuento cómo van a ser los programas aquí en Twitch. Así que unidos a la comunidad de Discord, os deja Chris el enlace. Y bienvenidos a los que os unáis, que ya he visto algunos que os habéis unido en el día de hoy. Por cierto, muchas gracias a LukyVR46 por seguir el canal de Twitch, también a DJ8. Bienvenidos al canal de Twitch y a los nuevos que estéis por aquí. Pues os invito también que os unáis. Bueno, a Warren Café, también un saludo por aquí. Preguntas que nos están dejando que tienen relación un poco con lo que estamos comentando y ahora vamos a la parte de resultados, que al final no lo vamos abordando y me parece que es la clave de esta semana y lo hemos dicho ahora, ¿no? Pero fíjate, comentarios que nos están dejando por aquí. Decían, Álvaro Fernández dice, estamos en una fase como en 2008 cuando Zapatero negaba la crisis económica. Bueno, podría ser que vayamos por ahí de... Tampoco es que se esté negando, ¿eh? Ahora no es que se esté negando, todo lo contrario. Yo creo que hay muchos bancos de inversión, gestoras de fondos, etcétera, que están alertando precisamente de que viene una desaceleración de la economía. En 2008, 2007, 2008 vino de repente un poco todo aquello, ¿no? No me parece comparable exactamente, pero sí que estamos como queriendo decir, bueno, pues a lo mejor no viene, a lo mejor no viene. Es un poco esa sensación, ¿no? De a lo mejor no viene, pues bueno, mientras aquí compramos. Y de hecho, antes lo comentábamos también, fuera de micros John y yo, estaba mirando antes datos de dónde han sido los movimientos o cuáles han sido los principales movimientos de este rebote en los mercados y las principales posiciones tomadas han sido de inversores minoristas, no de institucionales. Han entrado institucionales, es cierto, pero los principales que han entrado son inversores minoristas. Y esto es un rebote para no creérselo del todo, mientras no entren a caballo los institucionales. Esto es mi opinión, ¿no? Y por momentos, y un poco sacando el balance de lo que ha pasado en el pasado. Mira, nos decía Aníbal Méndez, dice, entonces te cargas la economía y no solucionas la inflación. Nos pregunta con respecto al análisis que hacíamos antes de igual no solucionamos tampoco del todo la inflación. A ver, la mantienes en la horquilla del 3 y pico, 4, ¿no? Que es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no, John? Es que va a ser difícil bajar esa cota muy probablemente. Es que los bancos centrales tienen un objetivo, el control de precios. No tienen el objetivo que la economía esté bien o mal. Tienen el control de precios. Después ellos sí que tienen herramientas para levantar el destrozo que puedan ocasionar. Pero ellos lo dicen claros. Nosotros tenemos que mantener que la inflación controlada, los precios no se disparen. Y ese es su objetivo. Y después ya ellos ya tienen herramientas, como pasó el Reino Unido. La prueba está cuando se les fue de las manos el tema pensiones. Rápidamente hicieron un giro de 180 grados
solucionaron el parche, metieron el parche y después volvieron a trabajar en su dirección. Por lo tanto, tienen herramientas para retirar una economía si estuviera totalmente destrozada. Pero lo que les costaría mucho es dejar, lo que no pueden hacer es dejar que se vaya la inflación por las nubes, tienen que controlarla. Y si por ello tienen que destruir la economía, tendrán que hacerlo. Todos son ciclos, o sea, esto ha pasado ya en el pasado. Los daños que pueden ocasionar esta subida de tipos ha pasado, o sea, no es algo nuevo. Sí que es verdad que es nuevo el ritmo con lo que han subido, por eso la precaución de decir que al ritmo que han subido lo normal sería una destrucción económica. Entonces, a partir de aquí ya tienen que empezar a reajustarse. Pero vaya, no creo que estén preocupados. Claro, vale, claro que les preocupa, pero no creo que sea su principal fuente de preocupación que la economía puede dañarse porque tiene herramientas suficientes para reactivarla. El tema está que lo que no querrían es que perdieran esa confianza o esa autoridad dentro del mercado cuando ellos deciden las cosas y sobre todo que se les fuera el control de la inflación. Por tanto, yo creo que en ese aspecto no son conscientes de que lo que están haciendo va a tener una repercusión, va a tener un daño y todo y que quizás se pasen de frenada, tienen herramientas para revertirlo. Con lo cual, en ese aspecto, no creo que estén muy preocupados. Mira, Jokama44 dice, si dejan los tipos tal cual están, ¿es suficiente para hacer un desgaste brutal en la economía y hacer un reinicio de ciclo? ¿Qué opináis los dos? Bueno, tal cual están, no se van a quedar porque además en Estados Unidos ya se está esperando una subida, mañana va a haber subida seguro y en la próxima reunión casi seguro también si nada raro ocurre o no hay pistas por ahí. Y dejarle los tipos 0,50% por encima de lo que estamos ahora, pues para mí el daño está hecho ya. Es que es la subida más acelerada de la historia en magnitud y en tiempo, ¿no? Con lo cual, el daño para mí ya estaría hecho. De hecho, se está viendo ya en los PMIs, se está viendo en los ISM, se están viendo en los leading indicators de la Conference Board, ¿no? Se está viendo ya. Lo que pasa es que no se ve en el empleo, que es lo que más tarde llega, ni en el PIB, que es lo que más tarde llega. Esa es mi opinión. Yo no sé por dónde va la tuya. Sí, lo mismo, realmente nos está, le que decimos, todo lo que es dato adelantado, todo apunta hacia esa dirección, hacia la destrucción económica y recesión. Todo el rato, dato retrasado apunta que la economía sigue bien aún. Pero claro, lo que decimos, tanto el shelter de la vivienda como datos de empleo, va con un delay, con una demora, que aún seguimos prácticamente como estuvimos en 2020-2021. Por tanto, aún va con es como un monstruo, cuesta mucho hacerlo girar como un barco grande. Entonces, todos esos datos siguen indicando en esa dirección. Entonces, hacer cambiar eso es a veces, ellos son conscientes de que esos datos que se fijan, sobre todo les gusta mucho el PCE y el PCE, Mm. en ese aspecto la inflación, el dato de PCE no fue de todo tan malo para la Fed. Yo creo que el discurso que van a dar es, ellos quieren llegar a tener unos tipos reales positivos, no ahora negativos, no les interesa. Cuando tienes unos tipos reales positivos es bastante más fácil empujar la inflación abajo, aparte que, entre comillas, salvas un poco la devaluación de tu moneda. Todo que la moneda fiat en sí no fue creada para ser una reserva de valor, fue creada para otro tipo de cosas, pero sí que interesa que tampoco estés todo el rato devaluando moneda. Todo y que hay activos que les va bien, pero no interesa. Entonces, tienen que ir a indexar, tienen que ir a hacer que llegue a ser un tipo real positivo y a partir de ahí ya puede hacer sus reajustes. El tema está que la previsión de que baja de tipos, yo creo que lo van a aguantar y más de lo que prevemos. Y sí que es verdad que para el segundo semestre de 2023 puede haber a lo mejor algún amago, según el destrozo que creen, que lo que decimos, estamos en un escenario totalmente desconocido por el daño y la subida tan rápida. Y sorprendentemente la economía inicialmente, sobre todo a final de 2022, aguantó más de lo que yo preveía que la caída hubiera empezado antes. Pero bueno, estamos empezando a ver datos malos, como comenta sector. Por tanto, Ujú. ahora estaremos pendientes de realmente este de inicio de 2023, que es que esta semana es muy clave, que nos pueda dar esa previsión de si vamos a bajar tipos este 2023 o lo dejamos para 2024. Pero yo espero y deseo que realmente podríamos tener un reajuste para final de 2023. Pero ese reajuste no implica bajar otra vez a cero, porque ese fue otro gran error por parte de bancos centrales, dejar el dinero tan barato. Aquí en el Banco Central Europeo, en situaciones que tenías una inflación controlada, no tenía sentido tener el dinero tan barato. Estás endeudándote a coste cero y promoviendo. En el fondo, todos son. Es como los ciclos, todos pasas de situaciones de inflaciones prácticamente bajas o nulas, como era el caso, con una subida de crecimiento, que ese crecimiento te empuja a precios, este empuje de precios te aumenta la inflación te causa estos problemas. ¿Cómo se combate eso? Con subida de tipos, encareciendo el precio, vuelves a bajar, castigas el crecimiento para contraer la inflación, y ahora mismo estamos en ese punto que estamos castigando el crecimiento para castigar la inflación, y ahora mismo no estamos en ese momento de crecimiento. Hace falta un poco de reajuste de tipos. Yo creo que primero habría que ver
y se formara el famoso pivot, que llevamos ya meses buscándolo y de momento aún estamos esperando que llegue. Y una vez llegue el pico del pivot, ya supongo que tenemos mucho más datos del daño ocasionado y ahí es cuando se podrá hacer más especulaciones y previsiones de cuándo podrían empezar esta gente a hacer la bajada. Pero vaya, yo no me espero mínimo hasta el segundo semestre una bajada porque la situación no da. Es que es curioso lo de lo que espera el mercado para las bajadas de tipos de interés. El otro día yo compartía un gráfico también en mis canales en los que se veía lo que prevé el mercado, es decir, lo que descuenta los futuros sobre fondos federales, lo que estima la Reserva Federal y lo que ha sucedido históricamente. Y lo que ha sucedido históricamente es llegada un mes o dos y bajada abrupta, pero como un ascensor para abajo, ¡pum! Eso es lo que ha sido históricamente. Lo que espera el mercado es subir, una pequeñita pausa y bajada. Y lo que espera, lo que dice la Reserva Federal es no, hasta 2024 nada. Es decir, pausa, 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 pausa. Y claro, yo lanzaba una encuesta también a través de Twitter, también lo lanzaba y decía, ¿cuál os creéis de las tres? La media histórica, que dice subida, bajada, en permanecer muy poquito y bajar, que es lo que descuenta los futuros, o lo que dice la Fed. Ahí es donde está la clave. Es que, claro, son tres escenarios muy diferentes y que yo creo que lo que marca el escenario es desaceleración. De nuevo, una vez más, las curvas invertidas de tipos también están descontando esa recesión y cuando se empieza a desinvertir la curva de tipos también es cuando se verá más cerca el pivot y hacia abajo, ¿no? De esa subida de tipos. Me parece que ese es... Poco hablamos muchas veces del mercado de bonos y del mercado de la deuda y yo creo que nos da más pistas de lo que nos pensamos, ¿no? Sí. De hecho, es lo que comentas tú, históricamente ha pasado esto. Han subido tipos, han hecho el destrozo y la han bajado enseguida. También está, creo yo, que históricamente tampoco teníamos una inflación es que venimos de un ciclo expansivo de 10 años. Sí. O sea, realmente yo creo que Es la un momento variable que es atípico. distinta. Es muy atípico, Claro, es cierto. yo creo que la variable que es distinta para tomar de referencia ese modelo de subida y rápidamente frenada, que quizá la inflación no baje tan rápido y realmente esté más enquistada en la economía real. Entonces, yo creo que por ahí más que bajar rápido, posiblemente hagan un reajuste, pero los mantengan altos hasta que realmente haya un control. Aparte que interesa porque el volumen de deuda es monstruosa y que eso no les viene bien a los bancos centrales. Esto comentas tú de los bonos, a mí me hace gracia porque realmente el mercado donde se mueve realmente las coberturas de los profesionales pueden ser coberturas en el sector de opciones y bonos. Entonces, yo en esto hago un símil. Me acuerdo cuando en 2021, a finales de año, Powell hizo ya las primeras declaraciones de que quizás había que empezar a hacer un replanteamiento de la política monetaria porque la inflación está empezando a despuntar antes de cualquier guerra, cosa que en ciertos países ha vendido que la culpa es de la guerra, y vimos que no, que la inflación ya venía creciendo. Entonces, yo, por ejemplo, cuando empecé a ver esos discursos, vi que en 2022 hubo muy buen posicionamiento de opciones por parte de grandes instituciones, muy buena volatilidad y posicionamiento de coberturas. Fue un año que estaba muy bien protegido, entre comillas, de grandes instituciones y fondos de inversión. A partir de este año 2023, enero era un mes que es un mes que está muy bien protegido, pero en cambio febrero y marzo, sobre todo en marzo, a día de hoy hay ausencia de coberturas. Eso ya nos da un toque de alerta, decir, cuidado, que cuando hay ausencia de coberturas, los mercados cuando caen a cuchillo. Porque la diferencia está que, por ejemplo, yo soy una institución grande y tengo una gran posición en un sector X, yo que sé, energías, tecnológicas, lo que sea. Y yo preveo, según habla el Tito Powell de que la cosa va a cambiar, pues yo 2022 me puedo hacer unas coberturas con compras de put de todo mi posicionamiento de acciones. De tal forma que si el mercado baja, todo lo que dejo de ganar en acciones lo estoy ganando con mi posicionamiento de cobertura en opciones. ¿Qué pasa? Que cuando llega un punto en donde yo creo que el mercado puede estar haciendo suelo, por eso vemos estos dientes de sierra, yo cierro mis posiciones de put y al cerrarlas el market maker tiene la obligación de hacer una recompra de esas acciones. Por eso cuando vemos esos cierres, hay compras de posicionamiento, pero no son compras intencionadas. Son compras donde los market makers se ven obligados a comprar acciones por el cierre de su contrapartida de quien abrió en ese momento la opción. Por lo tanto, tenemos que grandes posicionamientos de acciones no llegan a tener pérdidas porque hacen cash con sus posicionamientos en opciones. Por lo tanto, como que netean la posición, lo que hacen es es como un machado, pero no del todo correcto. Entonces tú veías que estaba bien protegido. ¿Qué pasa cuando hay ausencia? Cuando hay ausencia de coberturas es dos, porque las empresas ya tienen realizados los movimientos, por lo tanto no están tan expuestos
porque quizás algunos repuntes se han deshecho de ciertas posiciones, o dos, ya tienen un suficiente balance como que pueden asumir ciertas bajadas. ¿Qué pasa? Que cuando hay ausencia de coberturas y el mercado baja el cuchillo, porque no hay ningún market maker que tenga la obligación de comprar. Entonces, sí que es verdad que esta semana han empezado a aumentar las compras de put, pero yo creo que es más por el miedo de la volatilidad que vamos a ver esta semana, sobre todo a partir de mañana. El mercado se va a empezar a volver loco y las horquillas y los market makers se van a separar y van a empezar aquello a ser un poco salvaje. Y sí que, justo lo que comentas tú, Héctor, está empezando a haber posicionamiento en corto de bonos. Por tanto, veo que las manos fuertes están operando mucho en el corto plazo y seguramente por la incerteza del medio plazo no están tocando mucho el mercado. Eso lo que está haciendo es que está transmitiendo al mercado inseguridad, no saben realmente ni dónde van ellos, han hecho una muy buena faena en 2022 y iría con mucha precaución el mes de marzo. No sé por qué, pero a día de hoy el mes de marzo está muy desprotegido y cuando un mes está muy desprotegido de coberturas es cuando suele haber caídas fuertes. Y me cuadraría un poco en que empezaran a salir resultados bastante malos, se confirmara entrada en recesión de ciertos países, febrero fuera un mes que ya un poco de preparación y marzo quizás viniera un poco el reajuste este que todos hemos siempre esperado, ver un SP en la zona de 3.000, 3.100, 3.200. No sé, yo te digo ya mi opinión, ya como me he salido un poco de economista, me he ido ya a mi vertiente más trader, del día de ver de aquí un poco los mercados y las batallas que hay internas. Y veo que a diferencia de 2022, este inicio de 2023 empezó de una forma extraña, en un ciclo que quizás no le correspondería, y encima te encuentras con estas cosas raras en febrero o marzo, que más que nada te saltan un poco las alertas de que quizás es el mes que haya cambio realmente y nos sentemos realmente en la casilla que nos toca. Pues ojo, porque marzo-abril voy a estar yo, ya lo saben, tú también lo sabes, ¿no? Y lo saben los seguidores por aquí, voy a estar in situ en el terreno en Estados Unidos y de hecho en Wall Street voy a estar, así que seguramente Habrá ambiente. Si esto se autocumple, ¿no? Si es la profecía autocumplida, vamos a ver qué os puedo contar desde allí, ¿no? Vamos a ver. Por cierto, que voy a ir ahora a las preguntas que estáis dejando, no nos va a dar tiempo a todas porque estáis lanzando muchas, pero sí que alguna de oportunidades de inversión y demás vamos a abordar al final del programa y algunas que habéis lanzado aquí macro también, por supuesto. Pablo, os he visto que habías dejado, que eres habitual por aquí, alguna más por aquí interesante, pero quiero ir a la parte de resultados empresariales, no me lo quiero dejar, y sobre todo Apple me parece que es la principal referencia que tenemos el próximo jueves. ¿Cómo ves esta cita de las grandes tecnológicas? Meta, Apple, Amazon, Alphabet también, de cara a esta semana. Ahí es donde está la clave, ¿no? Y si hay un guidance además negativo, ¿no? Es decir, unas previsiones de cara a los próximos trimestres ajustadas a la baja, puede haber sorpresas. Ahí sí que puede haber sorpresas a la baja, ¿no? Sí, yo creo que habrán sorpresas, sobre todo cuando hemos visto que antes de empezar a presentar los resultados hemos visto despidos bastante masivos. Llevamos tiempo ya, pero siguen despidiendo. Justo en cosas que no encajan. Dices, si estás despidiendo para ajustar plantilla, ajustar gastos, ajustar un poco de balance de todo dentro de la empresa, vas a presentar resultados justo en un momento donde el mercado está diciendo que el sector riesgo y el crecimiento van a aumento, no tiene mucho sentido. Hay cosas que lo que decimos, hay cosas que no encajan. Después ves las ventas de insiders. Hay cosas que me llevan a pensar que todo y que el mercado descuente que los resultados tenderán a ser malos dentro de lo esperado, no nos llevamos una sorpresa y realmente sean bastante malos. Y como alguna de las grandes presente resultados bastante malos, yo tomaría mucha precaución. O sea, son resultados que se ha juntado todo esta semana y yo optaría por una versión bastante negativa en lo que es exposición a resultados y más que nada por todo el entorno macro y tema de mercados. Entonces yo en ese aspecto sí que sigo viendo inflación y crecimiento a la baja. Entonces no me esperaría resultados buenos y menos cuando el consumo vemos, es que le sumamos todo lo que hemos ido hablando durante la charla, vemos como Sí. el ahorro de los ciudadanos está bajando, la demanda se va a ver afectada. El consumo La de entrada de... crédito, ojo, el consumo de crédito revolving en máximos históricos y Sí, no para de sí, crecer y crecer y sí. crecer y crecer. Para Y aumentar ese, sabemos o sea, lo... para mantener ese nivel de vida de los estadounidenses están tirando el 40% de las familias de crédito de intereses súper elevados. Claro, Es que, esto, y cuidado, aparte, sin entrar dentro de ya la gestión de finanzas personales de lo malo que son los préstamos revolving. O sea, cuando ya tiras de préstamos dentro de los préstamos malos, es que quizá tu situación interna está bastante jodida. No sé si decían que, oye, ya el 40 y pico por ciento del porcentaje de ingresos se destinaba solo a pagar intereses familiares. No sé, lo que decimos, todo apunta a... Yo tomaría precaución porque no me esperaría una buena aceptación por parte del mercado de estos datos porque los espero malos. Entonces esperaría ese reajuste. Y ya digo, todo lo que estamos viendo en tema coberturas, tema posicionamiento de bonos,
aumento de puts, los insiders, los datos que estamos viendo económicos. Falta como esa guinda de pastel que digan abajo. Y a la que el SP o ciertos indicadores empiecen a perder ciertos niveles, empezará el pánico. ¿Me sorprendería datos buenos? Bueno, siempre tenemos una zona que estamos siempre, que ya llevamos en visión del 4100, 4200. No me extrañaría tampoco un repunte a esa zona, Hmm. con un último mensaje así de optimismo, decir, bueno, tampoco estamos tan mal, para acabar de recolocar esas 4 posiciones que queden pendientes. Pero vaya, necesito ver una estructura bastante contundente del mercado por encima de 4200, 4300 de SP. Y el mercado europeo que comentabas tú antes, en zona de máximos, muy cerca de máximos. Es extraño, es extraño. O sea, yo solo intento sentarme a veces en casa y decir, a ver, sentido común. El destrozo que o sea, el movimiento que ha tenido los bancos centrales, el impacto que va a tener la economía. Sí que es cierto que hay ciertos países como España que siempre va con retraso, entra más tarde en las crisis. Entonces tú vas por la calle y no lo notas. De hecho, este fin de Para semana nada, yo lo contrario. iba con mujer paseando y hay problemas para encontrar una mesa libre. Entonces, pero bueno, obviando esto, me cuesta pensar que realmente desde aquí nos vayamos para abajo. Y más en sectores que tienen tanto peso como el tecnológico, que se vinieron muy beneficiados por el tema pandemia, tanto por venta a distancia, como por servicios de streaming, como por videoconferencias, como por trabajos desplazados. Todo el coste que tuvo enviar a gente a casa apagándole por no hacer nada, todo el coste que tuvo de ERTES, la refinanciación que van a tener ahora, empresas que estaban financiadas a corto plazo con tipos bajos, ahora tendrán que refinanciar. La banca mismo, la banca por la curva invertida, es un modelo económico, es un modelo que funciona prestando a largo plazo y ellos se financian a corto. Ahora mismo no es rentable. Todo esto va a tener un impacto en tema de crediticio, van a cortar el grifo. No veo ninguna señal que me diga vamos arriba, vamos arriba. No, yo por eso llamaría a la precaución. Cuidado con venirse arriba en ciertos sectores con mucha exposición al riesgo, porque quizás nos podemos quemar. Quizás nos podemos quemar. Sí, yo, vamos, voy muy en línea con lo que estás diciendo en todo esto y me parece que esta semana quizá empezamos a poder ver pistas, ¿no? de todo esto con los resultados de las tecnológicas que se han despedido. Entiendo que es que están viendo las un poquito canutas de cara a este 2023 por lo que venían acumulando en momentos anteriores. Vamos a ver porque me parece como el momento clave, ¿no? Todo esto. Y ya tuvimos pistas con otras tecnológicas de menor tamaño estas últimas semanas y a ver cómo va esa tendencia, ¿no? Incluso 3M, que es una empresa industrial, ya con despidos de 2.600 personas. Ya es una pista quizá de que empiezan las grandes empresas a guardar un poquito por lo que pueda venir. Pero vamos a ver por dónde van las tendencias. Vamos a ir Es lo ahora que a las decimos, preguntas. ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que decimos que si nos equivocamos, yo soy el primero a admitir, me he Hombre, equivocado por y nos supuesto. vamos para arriba y vamos, replanteamos escenarios y recolocamos. Pero Eso ahora es. mismo, vaya, yo pivotaría a un poco una posición defensiva. Sí, sí, no, totalmente. Si tenemos que, mira, para recoger cables siempre hay tiempo. Y Sí, cuando dicen, no, es que te perdiste, yo cuando viene por aquí Pablo Gil, que siempre lo dice y me parece que además es extrapolable y se puede, además, es una frase que te la puedes quedar para siempre, dicen, no, es que te has perdido el rebote. Y dices, bueno, no pasa nada, el mercado plantea un montón de oportunidades y entradas. Me he perdido esta, ya conseguiré otra. No es, pasa nada. es que tienes muchos sectores, muchas inversiones, muchos diferentes países, diferentes tipos de mercados, es que de todo. Y aparte, esto también lo cuenta Pablo Gil, es un gestor de riesgos, un gestor de patrimonio. Él tiene que evaluar diferentes escenarios e intentar adecuarse a la situación y optar por el que cree que tiene más probabilidades, pero no es la ciencia exacta, no es el 100% de Correcto. fiabilidad. Tú puedes valorar 4 o 5 escenarios y optar por uno, por dos. Y puedes equivocarte. Bueno, pero para eso tienes los otros, para rápidamente pivotar y recolocarte. Pero es que yo a veces me planteo en una libreta y pongo todo lo que está pasando y R que R, todo me lleva al mismo ciclo, al mismo escenario. Por tanto, ¿me equivocaré? Puede ser. Pero es que no encuentro el sentido a irme al ciclo actual del rebote de este primer trimestre. Yo es que no lo compro esto y cuando me dicen, oye, ¿y compras esto? Digo, yo lo que he comprado en noviembre es oro. O sea, que con eso ya te lo digo, te lo digo todo mi posicionamiento, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero oro, por ejemplo, y el oro ya sabemos cuándo funciona bien. O sea, que esa Sí. es esa es mi estructura de lo que pienso. Que luego tenemos que cambiar de esquema, pues cambiaremos. Pero es lo que dices, hay que manejar escenarios y probabilidades. Oye, quiero ir a preguntas que nos han dejado por aquí rápidamente alguna. Por cierto, muchísimas gracias a Copernicus por seguir el canal de Twitch. Los nuevos que estéis por aquí, una vez más, os invito a que os unáis. Y digo una vez más, por última, si queréis manteneros informados a través de la economía, de los mercados, etcétera, pues a través de mi comunidad de Discord, ahí que ya somos
casi 1.000 usuarios en esa comunidad privada, pues tenéis información en tiempo real, análisis, gráficos, etcétera. Pues todo esto que comentamos también lo plasmo por ahí a través de mi comunidad de Discord, así que os invito a que os unáis. Mira, nos hablaban antes que tocáramos algo de tema cripto, ¿no? Y que cómo lo estábamos viendo, que en definitiva, pues yo creo que de lo que has dicho se puede un poco extrapolar al mercado cripto, ¿no? Se activa el risk on en los mercados y las cripto es la primera señal del risk on, ¿no? En especial Bitcoin y otras altcoins, ¿no? ¿Cómo has visto tú este rebote en el mundo cripto? Sí, de hecho, realmente siempre se habla que Bitcoin a día de hoy es más un indicador de riesgo volatilidad que no de reserva de valor. Por tanto, cuando entras en un escenario que se activa, como comentas tú, el modo risk on, el Bitcoin y por todo lo que viene detrás, ya a nivel de criptomonedas, se ve beneficiado. Ya digo yo, este rebote formará parte de todo, parte del empuje que tiene este ciclo. Para mí, las criptomonedas es el sector de los más volátiles y de que más representa el riesgo actualmente, y claramente está mostrando lo mismo que hemos comentado ahora, está quizás demostrando un ciclo que no le pertocaría. Por eso yo sigo pensando con escenarios a cortos, todo y que tengo de algunos niveles estructurales, que si los cruzara y los cruzara con ciertas estructuras con solvencia, deberíamos empezar a plantear escenarios a largo, porque una cosa no puede quitar la otra, pero a nivel fundamental sigo, dentro de los escenarios que me planteo, sigo siempre desbalanceándome a más peso a cortos que no a largos. Entonces, siempre en mi día a día me planteo tanto largos como cortos en los escenarios que opero a riesgo, pero después le aplico esa vertiente que hemos hablado ahora a nivel macro, y esa vertiente sigue diciéndome que ante un escenario de paridad de 50-50 simplemente tengo que desbalancear a corto, porque a día de hoy sigo viendo un repunte que no le correspondería por el entorno que tiene. Entonces no le ayuda. Entonces, al no ayudar, al no empujar, Bitcoin son activos que necesitan de entrada de liquidez con crédito barato, tecnológico, de riesgo, y todo eso no veo yo el entorno adecuado, por lo menos que se sostenga en el tiempo, porque realmente lo que veremos esta semana serán todo rato mensajes en contra de esa dirección. Entonces me costaría pensar que, a no ser que... o sea, me costaría pensar porque no tienes realmente ese apoyo institucional, más el apoyo que hay detrás. Entonces, sigo viendo estos rebotes interesantes para replantear carteras, reajustar carteras, hacer operaciones especulativas. Aquí no hay problema. Hay gente que está haciendo largos desde que tocó mínimos, no hay ningún problema porque está haciendo buenas estructuras y está tirando fuerte arriba, pero siempre con la precaución de que cuidado si tienes esa mentalidad más a medio y largo plazo, porque realmente ahora no está en un entorno o no está en un ciclo que le corresponde. Y al no estar en un ciclo que le corresponde, está viviendo como sus días de quizás de gloria, y puede venir el reajuste previsto por no estar en el ciclo que le corresponde. Por tanto, sigo viendo repuntes que no corresponderían, y junto con todo lo que hemos comentado ahora, lo normal sería bajar. Realmente ahora el escenario que planteo para inversión no soy en este activo precisamente de cara a medio y largo plazo ahora mismo. Mira, Mandra de Fado, que nos ha dejado 100 bits aquí en el canal, que muchísimas gracias con una pregunta. Dice que cómo vemos la situación en América Latina en el mediano plazo. Claro, yo creo que en América Latina, ahora tú también das tu opinión, depende de los países. No es lo mismo hablar de Brasil que México que Venezuela. América Latina, pues depende de cada región, puede tener un ciclo de más crecimiento o no. Claro, América Latina, en mi opinión, siempre también se ve muy afectada por la revalorización del dólar por un lado y por la subida de los tipos de interés por el otro, ¿no? Aunque ellos van con ciclos diferentes. Pero hay que ver un poco el sesgo de cada país. Los que tengan más exposición a materias primas, por ejemplo, pueden sacar un poquito más de partida, ¿no? Porque ahora estamos en un ciclo de materias primas que yo creo que vamos un poquito más al alza, o esa es la tendencia. Pero en definitiva, pues eso, los que sean más productores de materias primas quizás les pueda ir un poquito mejor, y también dependiendo de qué ciclo de tipos estén, y los otros pues les irá un poco peor. Pero también es cierto que cuando hay una recesión global, y si vamos a ese escenario que hemos hablado antes, pues también se verán afectados, aunque tengan pues un poco la sartén por el mango por la parte de las materias primas. No sé qué piensas tú, John, sobre América Latina. Justo lo que comentas, realmente con la apertura de China, algunas materias primas industriales, y al igual como petróleo y gas, se van a ver bastante beneficiadas. De hecho, la pivotación que está haciendo Estados Unidos con ciertos aliados en Sudamérica, en ese aspecto puede beneficiar bastante. Entonces sí que es verdad que Sudamérica, en tema moneda, y ya en su momento lo hablamos, cuando empezaba a haber un poco bueno, un poco bastante miedo en el mercado, a veces cuando estás en momentos expansivos, tú siempre buscas la rentabilidad. Entonces es fácil apostar por países con monedas que realmente tengan un porcentaje de revalorización bastante alto. Cuando empezó un poco el miedo, todo el mundo se empezó a refugiar en el dólar. Entonces en esos países, pues como que la inversión huía
a favor de la gran subida que tuvo el dólar. Ahora estamos viendo como el dólar está empezando a flojear, está acercando a la zona de 100, que puede ser un soporte clave. En caso de perderlo, pues podríamos ver grandes oportunidades en tema de inversión en estos países. Hay mercados que están muy castigados en renta variable. Hay ciertas inversiones también en Sudamérica, lo que dices tú, depende de qué países. Hay países, por ejemplo, si ahora, como hemos enlazado, los extrapolamos al sector cripto, hay países como Panamá, como Brasil, que están haciendo muy buenas en temas blockchain, están trabajando internamente. Chile están aplicando nuevas normativas y leyes. Por lo tanto, en ese aspecto, Sudamérica o América Latina podría ser una zona que aproveche dentro de su debilidad de la moneda fiat, aproveche el tirón que puede tener las nuevas tecnologías blockchain y puedan tener un nuevo mercado ahí de expansión y de posibilidades. Y hay ciertos países, por ejemplo, yo comento, Panamá está haciendo muy buenas cosas en tema blockchain y por ahí podemos ver grandes sorpresas. También Brasil estamos viendo que están empezando junto, me parece que era, no sé si en Argentina, que van a aplicar otra moneda que pueda estar respaldada por todo lo que es tecnología blockchain. En ese aspecto sí que veo grandes oportunidades. En tema renta variable, cuidado con depende de qué sectores, porque estamos viendo que ahora el ciclo no correspondería. Y con tema moneda estamos viendo una vuelta de moneda a estas zonas. Por tanto, la previsión para mí es buena, sobre todo enfocada a nuevas tecnologías. Pero presente de que el ciclo de risk-on es peligroso. O sea, tecnologías enfocadas justo a la modernización del sector blockchain. Por ir a las últimas preguntas, que siento no poder abordar todo, pero nos vamos a pasar de hora y al final pues el tiempo nos da lo que nos da. Nos preguntaban por aquí, antes de ir a oportunidades de inversión y sectores y demás, que también nos lo han dicho y un poco lo que ves con esto, quiero atender una pregunta de Pablo Oros, que es habitual por aquí, siempre deja muchas preguntas, que nos preguntaba primero, dice, ¿cuándo prevé John que la realidad y el empleo se ajustarán a los datos y subida de tipos? ¿2024? Te preguntaba. O sea, la realidad de los datos económicos, ¿no? ¿Se refiere? Sí. Yo creo que va por ahí, Yo, ¿eh? yo preveo este primer semestre de 2023 que nos demos de bruces con la realidad de decir, está la cosa mal, está la cosa mal. Entonces, a partir de aquí empiece todo como a recolocarse. Yo creo que 2024 ya será quizás el año de que se cambien un poco las aguas. Yo creo que el daño está empezando ahora y yo creo que sobre todo este primer semestre seremos conscientes de que el daño económico de todo el trabajo que han hecho los bancos centrales se va a notar ahora. Y será ahí cuando entonces tengamos que ver si realmente pasa lo que ha comentado Héctor, de que realmente suben, mantienen muy poco y vuelven a bajar los tipos, o realmente los mantienen. Pero yo creo que el daño en la economía tiene que llegar ahora. Después, otra cosa es, como hemos comentado, en ciertos países, por ejemplo, si hablamos, no sé si el compañero que hace la opinión es de España, en el caso de España estamos en un año electoral. Entre eso y que España suele entrar más tarde en las crisis, quizás este año parece que estemos viva la vida loca y aquí no pasa nada. Y encima el PIBs, por ejemplo, los datos que están saliendo económicos los está aguantando el gobierno. Está creando un porrón de plazas públicas, está inyectando ayudas, está haciendo todo lo está aguantando porque es un año electoral. Entonces, claro, habría que concretar dentro de cada zona cómo va a afectar. Pero para mí, a nivel global, si lo englobáramos todo en un único, para mí este primer semestre será donde realmente deberíamos empezar a ver, porque yo creo que llevamos con un poco de demora. Yo me esperaba esto más para final de 2022, que se notara un poco ya más el daño, pero tampoco éramos conocedores de cuánto o en qué momento impactaría esta subida de 400 o 500 puntos básicos de golpe. Entonces, estamos viendo que quizás va a llegar un poco más tarde, pero yo estipulo que para este semestre de 2023, sea cuando veamos el daño, entonces posiblemente podamos ver los posibles creación de suelo en mercados y es cuando hay que empezar a activar y empezar a hacer el trabajo duro para recoger frutos de aquí a un tiempo de esa creación de carteras a medio y largo plazo en ciertos sectores que estarán muy castigados, como en Europa. Hay empresas realmente muy potentes y están totalmente destrozadas todo. Y los repuntes que hemos visto estos días los índices, pero como se prevé esta nueva caída con este reajuste a nivel de datos, podríamos volver a ver buenas oportunidades en América, si ya eres más aventurero, en China también se ha tenido su momento bueno de inversión y se puede llegar a tener. Y por tanto creo que este primer semestre es donde yo, de mi opinión personal, no es consejo de inversión ni nada, sería donde podamos ver realmente el impacto real. Ponernos en nuestro sitio, en nuestra casilla de salida y a partir de ahí decir, vale, el dato es este, el daño es este y a partir de aquí, ¿qué sectores van a trabajar bien con estas condiciones y ir pivotando? Por cierto, bueno, sí, fantástica exposición como siempre, John. Quiero dar las gracias a Kirilenko1647 por suscribirte
al canal, muchísimas gracias. Os invito a los nuevos que estéis por aquí, o los que os guste, o los que no seáis nuevos y me veáis habitualmente, que os suscribáis al canal, porque esto nos ayuda a todo el equipo. Al final, pues más suscriptores, también más viabilidad de lo que es el proyecto este, y pues nosotros encantados de recibir de manera altruista por vuestra parte la suscripción. También nos apoya de que el contenido que estamos haciendo pues os gusta y apoyáis, ¿no?, la creación de este tipo de charlas, de contenido, de divulgación financiera, de análisis, información real al momento, independiente, ¿no? O sea que muchísimas gracias por los que os suscribís al canal. Quiero dar las gracias también a Eduard Ortúa por seguir el canal, a Esteban Chust, muchísimas gracias por seguirlo ahora en el último momento. Y John, nos preguntaba antes por aquí que es habitual, bueno, por cierto, nos saluda Eduard Ortúa, nos dice que saludos Héctor y John, muchísimas gracias, nosotros te saludamos desde aquí también, pero nos hacía una pregunta Cuca Paz Pajarón sobre oportunidades de inversión, si ves oportunidad en materias primas, antes también nos decía, ¿cómo lo ves tú? Vale, mira, te lo diré desde la vertiente. Yo una de mis partes de trabajo es realizo informes para Family Office, gestores de patrimonio de familias, bueno, apoderadas con capital bastante grandes. Y es curioso el sentimiento que tienen y hacia dónde apuntan. Entonces estamos viendo que, por ejemplo, para el dinero es miedoso y ahora está en una posición bastante defensiva en este aspecto. Entonces está apuntando mucho, por ejemplo, a inversiones en real estate. Está habiendo posicionamiento bastante interesante en ciertos países, real estate. En Estados Unidos empiezan a haber muy buenas oportunidades y está haciendo bastantes fuertes inversiones. Por ejemplo, renta fija corporativa, siempre y cuando hay que vigilar un poco la contabilidad de las empresas que no tengan mucha deuda, pero en renta fija corporativa está siendo también bastante interesante. Renta fija, por ejemplo, a corto plazo. Hemos tenido y quizás tendremos también tipos bastante interesantes. Mercados muy castigados de renta variable. Y a nivel de materias primas, siempre se habla de las típicas como petróleo o gas, pero hay materias primas que están un poco más como escondidas y están potenciándose. Estamos viendo una muy fuerte inversión de ciertos países, entre ellos China, hacia las fuentes energéticas de nuclear. Hay una previsión de una inversión brutal en creación de nuevas plantas nucleares y materias primas como uranio van a tener momentos bastante interesantes. Tierras raras también, cobre. Va a estar en esta reapertura de la economía china, el cobre va a tener bastante tirón. Entonces hay materias primas que pueden tener ciertos momentos interesantes y rentabilidades curiosas. Aparte de esto, activos, por ejemplo, como hemos comentado, el hecho de estar a día de hoy en tipos reales negativos, hay activos como el oro, plata, por ejemplo, BTC, justo en el ciclo que el mercado está descontando ahora, que están haciéndolo y están haciendo y pueden hacerlo muy bien. Parte de la disminución de rendimientos reales, que es la que tenemos ahora, el debilitamiento del dólar, que también ha ayudado mucho, que es parte de lo que frenó en 2022 al oro, y la demanda de ciertos países sectores, y aquí estamos viendo, por ejemplo, reapertura de China y ciertos países que están empezando a demandar por todo un poco el ambiente geopolítico de esas posibles tres monedas que puedan batallar a años vista, eso ya podríamos hablar quizás en otro programa. Están impulsando mucho a oro y BTC por el ciclo justo que está viviendo ahora. Y estos tres factores clave eran lo que estaban frenando en 2022. Por lo tanto, vemos un poco un popurrí desde una parte más fija, más estable, más real estate en muchos países que están con grandes oportunidades, rentas fijas muy interesantes, sobre todo en empresas corporativas, sobre todo a vigilar el tema contabilidad, hacer un buen estudio del tema deuda, que realmente son empresas que están con crediticio bueno, y renta fija a corto plazo. A partir de aquí ya vas pivotando renta variable y materias primas. Bueno, para no repetirme lo que he comentado, pero hay muchas oportunidades y muy buenas. Todo y que estemos en un ciclo en principio defensivo, todo y que ahora en teoría estamos en un ciclo en cíclico, pero a mí no me cuadra, por eso yo estoy más esperando la entrada y ya posiblemente en algunas partes de defensivo. Y creo que lo puede hacer muy bien. Y eso que los insiders vendan tecnológica y no vendan utilities, ya me da pistas de que quizás nos vamos por mal camino. Exactamente. Sí, sí, además coincido bastante con la teoría de lo que decías de algunas oportunidades que están apareciendo. Te dice por aquí Cuca Paz Pajarón, muchas gracias por
por lo que comentas. Por cierto, muchas gracias a JJ Montoya, que te has suscrito al canal, eres habitual de Discord, así que 1000 millones de gracias por suscribirte por primera vez aquí en mi canal de Twitch. Vamos aproximándonos ya al final del programa. Hemos estado a nada de activar el tren del hype, muy poquito ha faltado, no ha habido ninguna sub más, pero bueno, os invito a que os suscribáis y si os gusta el contenido del canal, pues es una ayuda, como decía, para nosotros. Y ya que hablábamos de oportunidades de inversión, quiero recordaros que uno de los partners del canal, que es Besto, si queréis invertir a largo plazo, pues Besto es una plataforma con la que podéis invertir pensando en esas posiciones de largo plazo, y que además, si os descargáis la app y con el código promocional Héctor, en las primeras inversiones podéis hacer un depósito de... gracias a Ambrandre Dafado por suscribirte con nivel 1, Galaxy 1247, otra vez a punto de iniciar el tren del hype. Llegamos tarde con todo esto. Que me corta la parte de lo que comentaba el partner del canal. Pues los que queráis... los que queráis invertir y tener una plataforma con la que hacerlo, pues con Besto podéis hacerlo, y con el código Héctor puedes obtener un premio de entre 5 a 100 euros en las primeras inversiones, con lo cual que lo sepáis, que tenéis 5 o 100 euros para depositar si ponéis mi código promocional al descargaros la app, y podéis, pues eso, tenéis ese dinero disponible para moverlo en acciones, en bonos, en lo que queráis invertir a través de la aplicación. Dicho esto, bueno, y también ya sabéis que CMC Markets es partner del canal y que para hacer trading y con productos pues más complejos, pues podéis hacerlo siempre desde esa responsabilidad. También tenéis ahí el link, que os lo pasa Chris ahora por el chat. Bueno, muchísimas gracias por todas esas sub. John, por poner un poco la parte final del programa, y además ahora que han regalado no sé cuántas suscripciones, ha regalado 5 suscripciones Bandre Dafado. Muchísimas gracias por regalar todas esas suscripciones al canal. A nosotros, bueno, es que nos ayuda un montón, la verdad, todo este apoyo. Había alguna otra pregunta que había entrado antes y que quiero hacerla, y es en relación, y también la había hecho Pablo antes, sobre dónde vemos el techo de los tipos de interés en Europa. Y como es la reunión el próximo jueves del Banco Central Europeo, hemos hablado de Europa y tal, y nos decía si en el 4% puede estar ahí un poco las pistas, ¿no?, del techo de los tipos, que cuál es nuestra opinión. Yo lo he dicho en otros programas, yo creo que entre el arco del 3,5 al 4% está ahí todo, seguramente 3,75, 4 si nos ponemos más restrictivos, pero que más me costaría verlo. Es verdad que me costaba verlo más por encima del 2,5% al principio, tengo que decirlo. Hemos movido ese techo, que es así un techo un poco de cartón, pero es cierto que me cuesta realmente verlo más por encima del 4. ¿Tú dónde verías el techo en Europa? Pues yo Europa, a diferencia de Estados Unidos, sí que Europa lo veo más capaz de bajarlos antes de tiempo, porque siempre va un poco tarde y a destiempo. Entonces, Europa sí que los tipos a 3,5-4 sería lo correcto, y más viendo que quizás la inflación, visto el dato de España y de Bélgica, quizás no está controlado. Por lo tanto, ni mucho menos deberías estar pensando ya en un pivot. Creo que aún les queda, por lo menos ya se estipula 2 subidas de 50 puntos básicos. Este jueves debería subir 50 y en marzo dicen que 50 más. Entonces, el problema está que yo creo que Europa, el problema con respecto a Estados Unidos, el destrozo económico ya se está viendo también que es bastante grave. Y todo que la respuesta de los índices son buenas. Entonces, yo me esperaría un test al 4, ver si realmente la inflación surte efecto y empieza a bajar, y hay una pequeña bajada. Entonces, seguramente la inflación sostenida sea más alta que en Europa durante más tiempo. Europa quizás... de Estados Unidos. Estados Unidos quizás la pueda bajar más, y todo y que no llega a un target objetivo hasta quizás un tiempo largo, sí que pueda tener un descenso más acusado, y como aquel que dice, pueden hasta jugar con decidir si lo mantienen o no lo mantienen los tipos. Europa, yo creo que deberá bajarlos antes de tiempo, por lo menos reajustarlos a un 2 largo 3, y esperar y cruzar dedos de que realmente la inflación no se les dispare, porque van tarde, la inflación es alta. Entonces yo espero esa subida al 4, inflación que intenten impactar y que la bajen, pero el daño será tan grave, el daño económico, más el miedo a quizás por problemas tema energéticos, si se acerca y pasa el tiempo y se acerca el siguiente invierno, más lo que aún no sabemos cómo irá evolucionando la guerra. Por lo tanto, por eso veo que Europa, todo y que la posición debería ser mantenerlos, creo que deberá bajarlos, porque económicamente estará bastante jodida. Entonces, en ese aspecto sí que veo que, debido a ese movimiento, tengamos una inflación alta más sostenida en el tiempo que no Estados Unidos. Y por eso veo que realmente el que va a realizar la bajada antes, todo y llegar más tarde, veo más posible que la baje antes Europa que no Estados Unidos. Además que partimos de un punto más alto de inflación, que eso también de un pico más alto, con lo cual eso, y que somos dependientes energéticamente y muchos otros factores que nos invitan a pensar eso que dices. Bueno, vamos poniendo el punto final. John, como siempre,
un placer tenerte por aquí. Yo creo que ha quedado una charla súper interesante, una previa muy buena de cara a estas próximas reuniones de los bancos centrales. Espero que te lo hayas pasado bien como siempre y que hayas disfrutado de este momento y ya sabes que esta es tu casa. Para mí ha sido un placer, Héctor. Un último mensaje es yo, y supongo que Héctor y todos los que estamos aquí el día a día, esta semana vamos a disfrutar muchísimo, porque realmente son días que se disfrutan mucho, constantemente hay acción en el mercado, hay movimientos, noticias, está. Pero para el inversor quizás más tradicional o más calmado, sobre todo pediría mucha precaución, porque son días que hay mucho movimiento de reajuste y son días peligrosos. Entonces, vigilar con los posicionamientos, ya de cara a un mensaje más general, todo y que no son consejos de inversión, ir con cuidado con las posiciones, vigilar, porque son sí días donde los market makers se suelen separar, se suelen abrir las horquillas y no se respetan los stop loss, no se respetan los puntos de salida. Entonces, precaución. Si no estáis dentro del mercado, disfrutar, porque va a ser una semana muy entretenida, mucho mensaje, mucha quizás sorpresa, no lo descartemos. Y bueno, y quizás hoy estamos hablando de esto y el lunes hay que replantearlo todo. Entonces, para mí, esa emoción, ese constante cambio en el mercado y esos escenarios y ir pivotando entre ellos, ir jugando. Para mí, yo siempre era un friki de los juegos de estrategia y a mí esto me encanta. Y para mí, esta semana es una semana, vamos, que de hecho, por eso en parte estoy un El poco Age más of Empires de desconectado la de. economía, ¿no? El Age of Sí, Empires de sí, la sí. economía. Tengo esta Civilization, Age of semana. Empires. Es auténtica, es una virguería. Y en parte, yo, por ejemplo, en mi canal esta semana estoy un poco más off porque es una semana donde voy a tener que seguramente gestionar bastantes temas. Y para mí, bueno, yo solo diría que disfruten, aprendan y, como no, en el canal de Héctor lo van a hacer cada día. O sea que es un lujo estar aquí.